Niño salva a un hombre en un accidente. El millonario se congela al ver la misma marca de nacimiento. Un niño de la calle arriesga su vida para salvar a un extraño en un accidente de auto. Cuando el millonario ve la marca de nacimiento en el brazo del pequeño héroe, su mundo se detiene. Era su hijo, desaparecido hace 6 años. Una historia que te hará creer en los milagros del destino y el poder del amor incondicional. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En las frías madrugadas de la Ciudad de México, cuando las luces de neón se apagan y la ciudad respira en silencio, un pequeño de 12 años llamado Diego se despierta sobre cartones húmedos en un callejón olvidado. Sus ropas rasgadas apenas lo protegen del viento helado que atraviesa su delgado cuerpo. Con el estómago vacío y los pies descalzos, Diego ha aprendido a sobrevivir en un mundo que parece haberlo olvidado por completo. Sus días transcurren entre la búsqueda desesperada de comida en los basureros y los intentos de ganar algunas monedas limpiando parabrisas en los semáforos. Los adultos lo miran con desprecio o simplemente lo ignoran, como si fuera invisible. Diego ha desarrollado una coraza emocional que lo protege del rechazo constante, pero en el fondo de su corazón infantil, aún guarda la esperanza de encontrar a alguien que lo ame. Las noches son las más difíciles. Mientras otros niños duermen en camas calientes abrazados por sus padres, Diego se acurruca contra las paredes frías de los edificios, tratando de recordar fragmentos borrosos de una vida anterior. A veces sueña con una casa grande, con juguetes y una voz dulce que le cantaba canciones de cuna. Pero esos recuerdos se desvanecen como humo cuando despierta a la cruda realidad de su existencia. Los otros niños de la calle lo conocen como el silencioso porque Diego prefiere observar antes que hablar. Ha aprendido que las palabras pueden ser peligrosas, que mostrar vulnerabilidad puede convertirlo en presa fácil. Su única compañía fiel es un perro callejero al que llama Sombra, quien apareció en su vida hace 3 años y desde entonces no se ha separado de él. Diego no recuerda cómo llegó a las calles. Sus primeros recuerdos claros son de cuando tenía 8 años, despertando en un orfanato sucio y sobrepoblado. Una noche, cuando ya no pudo soportar los maltratos, escapó y desde entonces ha vivido en libertad, aunque esa libertad tenga el precio del hambre y la soledad constante. A pesar de su corta edad, Diego posee una sabiduría prematura que solo da la supervivencia extrema. Conoce cada rincón de su territorio, sabe dónde encontrar agua potable, cuáles comerciantes pueden darle comida y en qué lugares es seguro dormir. Su marca de nacimiento en forma de estrella en el brazo derecho es lo único distintivo que lleva consigo, un pequeño recordatorio de que alguna vez perteneció a alguien. Sin embargo, detrás de esa fachada de niño endurecido por la calle, Diego mantiene un corazón noble y generoso. Cuando encuentra a otros niños más pequeños perdidos o asustados, comparte con ellos su comida escasa y les enseña los trucos básicos de supervivencia. Esta nobleza innata será la que pronto cambiará su destino para siempre. Era una tarde lluviosa de noviembre, cuando Diego caminaba por la avenida Reforma buscando refugio. Las gotas de agua golpeaban el asfalto creando pequeños ríos que corrían hacia las alcantarillas. Los automovilistas aceleraban para llegar a sus destinos secos y cálidos, mientras Diego se refugiaba bajo el toldo de una tienda cerrada, observando el tráfico intenso con Sombra a su lado. De repente, el sonido ensordecedor de metales chocando y cristales rompiéndose llenó el aire. Un BMW negro había perdido el control en la carretera mojada y se había estrellado contra un poste de luz. El vehículo humeaba peligrosamente y su conductor estaba inconsciente, con sangre corriendo por su frente. Los otros conductores disminuyeron la velocidad para observar, pero ninguno se detuvo a ayudar. Diego sintió como su corazón se aceleraba. Durante unos segundos, permaneció paralizado viendo la escena. La lluvia seguía cayendo y el auto comenzó a emitir un sonido extraño, como si algo en el motor estuviera a punto de explotar. El hombre adentro del vehículo era claramente rico por sus ropas elegantes y el costoso automóvil, el tipo de persona que normalmente no le dirigiría ni una mirada. Pero algo más fuerte que el miedo o el resentimiento se apoderó de Diego. Era esa voz interior que le decía que una vida humana valía más que cualquier diferencia social. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia el vehículo accidentado, ignorando los gritos de algunos peatones que le advertían sobre el peligro. Sombra lo siguió ladrando nerviosamente, como si entendiera la gravedad de la situación. Al llegar al auto, Diego pudo ver mejor al conductor. Era un hombre de aproximadamente 40 años, bien vestido, con un reloj dorado en la muñeca y un corte de cabello perfecto que ahora estaba manchado de sangre.
Su respiración era laboriosa y había perdido el conocimiento. El olor a gasolina se intensificaba y Diego sabía que tenían muy poco tiempo antes de que algo terrible pudiera suceder. Con sus pequeñas manos, Diego logró abrir la puerta del conductor que estaba parcialmente atascada. El hombre era mucho más pesado que él, pero la adrenalina le dio una fuerza que no sabía que poseía. Lentamente, comenzó a arrastrar al hombre inconsciente fuera del vehículo. Cada movimiento era una lucha contra el tiempo y su propia limitación física. Los transeúntes finalmente se acercaron para ayudar cuando vieron al niño arriesgar su vida. Entre varios adultos lograron sacar completamente al hombre del auto justo antes de que una pequeña explosión en el motor llenara de humo el vehículo. Diego había salvado la vida de un completo extraño, sin esperar nada a cambio. Cuando Roberto Castellanos despertó en el hospital privado más exclusivo de la ciudad, lo primero que sintió fue un dolor punzante en la cabeza y la confusión total sobre lo que había ocurrido. Las paredes blancas inmaculadas y el aroma a desinfectante le confirmaron que estaba en un lugar seguro, pero los fragmentos de memoria del accidente llegaban a su mente como destellos intermitentes. Roberto era uno de los empresarios más poderosos de México, dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda América Latina. A los 42 años, había construido un imperio financiero que le daba todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, autos de lujo, viajes exóticos y el respeto de la élite social. Sin embargo, todo ese éxito no había podido llenar el vacío devastador que llevaba en el corazón desde hace 6 años. La enfermera le explicó los detalles del accidente. Había perdido el control de su BMW en la lluvia, se había estrellado contra un poste y había permanecido inconsciente durante 2 días. Pero lo que más le impactó fue saber quién lo había salvado. Fue un niño de la calle, le dijo la doctora. Un pequeño de unos 12 años que arriesgó su vida para sacarlo del auto antes de que se incendiara. Está esperando afuera desde ayer, dice que quiere asegurarse de que usted esté bien. Roberto sintió una mezcla extraña de gratitud y curiosidad. En su mundo de negocios despiadados, donde cada acción tenía un precio y cada favor una agenda oculta, la idea de que alguien, especialmente un niño de la calle, arriesgara su vida por un extraño sin esperar nada a cambio era casi incomprensible. Pidió ver al niño inmediatamente. Cuando Diego entró tímidamente a la habitación del hospital, seguido por Sombra que se había colado entre las piernas de una enfermera distraída, Roberto sintió algo extraño en el pecho. El niño estaba sucio, con ropas rasgadas y el cabello despeinado, pero sus ojos tenían una luz especial, una mezcla de inocencia y sabiduría que tocó algo profundo en el alma del millonario. Gracias, fue lo único que Roberto pudo decir inicialmente. Su voz sonaba ronca por la emoción. Diego simplemente asintió y sonrió tímidamente. Me alegra que esté bien, señor. Solo quería asegurarme de que no le pasara nada malo. La sencillez y sinceridad en las palabras del niño contrastaban dramáticamente con las conversaciones calculadas a las que Roberto estaba acostumbrado en su mundo empresarial. Roberto quiso saber más sobre este niño extraordinario. Le preguntó su nombre, dónde vivía, si tenía familia. Las respuestas de Diego fueron breves pero reveladoras. Vivía en las calles desde los 8 años, no recordaba a su familia, y sobrevivía día a día con la ayuda de Sombra. Cada palabra era un puñal en el corazón de Roberto, quien veía reflejada en este niño la misma edad y vulnerabilidad que tenía su propio hijo cuando desapareció. La conversación fue interrumpida cuando Diego se levantó para irse. Ya me voy, señor. Me da gusto que esté mejor. Roberto sintió una urgencia inexplicable de detenerlo, como si dejarlo ir fuera a perder algo invaluable para siempre. Esa noche, solo en su habitación del hospital, Roberto no pudo dormir. La imagen del niño de la calle que lo había salvado se repetía en su mente una y otra vez, pero no por gratitud únicamente. Había algo en Diego que le resultaba profundamente familiar, algo que despertaba recuerdos que había intentado enterrar durante 6 largos años. Roberto cerró los ojos y permitió que su mente viajara al pasado, a esos días felices cuando su vida tenía un significado completamente diferente. Santiago, su hijo, había sido la luz de su existencia. Un niño brillante, curioso y lleno de vida que llenaba su casa de risas y aventuras. María, su esposa, y él habían construido una familia perfecta, o eso creían. El recuerdo más doloroso llegó como una avalancha, aquel día fatídico en el parque. Santiago tenía 6 años y había insistido en ir a jugar después del almuerzo.
Roberto estaba distraído contestando llamadas de trabajo importantes cuando se dio cuenta de que el niño ya no estaba en los columpios donde lo había visto por última vez. La búsqueda desesperada, los gritos de su nombre, la llegada de la policía, todo se había convertido en una pesadilla interminable. Los meses siguientes fueron un infierno. Roberto contrató a los mejores investigadores privados, ofreció recompensas millonarias, apareció en todos los medios de comunicación suplicando por información sobre su hijo. Pero Santiago parecía haberse desvanecido en el aire. La policía sugirió que podría haber sido víctima de una red de tráfico de menores, otros especularon que alguien lo había adoptado ilegalmente. Nunca encontraron ni una sola pista sólida. La pérdida destrozó su matrimonio. María no pudo soportar el dolor y la culpa, y se mudó a Europa para intentar reconstruir su vida lejos de los recuerdos. Roberto se sumergió en el trabajo obsesivamente, construyendo su imperio empresarial como una forma de escape. Cada hotel que abría, cada negocio que cerraba, cada millón que ganaba era un intento desesperado de llenar el vacío que Santiago había dejado. Durante estos 6 años, Roberto había desarrollado una rutina extraña. Cada cumpleaños de Santiago, cada Navidad, cada fecha importante, visitaba orfanatos y centros de menores en situación de calle, buscando inconscientemente a su hijo. Sabía que las probabilidades eran mínimas, pero no podía evitarlo. Había visto cientos de niños, había ayudado económicamente a muchas instituciones, pero nunca había sentido esa conexión especial que había experimentado con Diego. La marca de nacimiento de Santiago era muy distintiva, una pequeña estrella en el brazo derecho. Roberto la había besado miles de veces, la conocía mejor que sus propias cicatrices. Era el único rasgo físico verdaderamente único de su hijo, ya que Santiago había heredado los rasgos comunes de ambos padres. Esa marca había sido el último detalle que Roberto había dado a la policía, esperanzado en que alguien, en algún lugar, la reconociera. Ahora, mientras yacía en esa cama de hospital, Roberto no podía sacudirse la sensación de que el destino le había jugado una carta increíble. ¿Era posible que después de tanto tiempo, tanto dolor y tanta búsqueda infructuosa, su hijo hubiera aparecido para salvarlo la vida? La mañana siguiente llegó con una urgencia que Roberto no había sentido en años. Apenas los médicos le dieron el alta hospitalaria, comenzó una búsqueda frenética por las calles de la ciudad. Llevaba consigo una fotografía desactualizada de Santiago y una descripción detallada que había repetido 1000 veces a investigadores y policías. Pero esta vez era diferente, esta vez tenía un rostro específico que buscar. Diego había mencionado que solía quedarse cerca del mercado de San Juan, donde a veces conseguía trabajo cargando bolsas para los comerciantes. Roberto llegó allí en su auto de reemplazo, un Mercedes negro que contrastaba grotescamente con el ambiente humilde del mercado. Los vendedores lo miraban con curiosidad y desconfianza. Claramente, un hombre con traje de $1000 no pertenecía a ese lugar. Después de preguntar a varios comerciantes, una señora que vendía frutas le indicó que había visto a un niño con un perro cerca de los contenedores de basura detrás del mercado. Ese escuincle es buena gente, le dijo. Siempre ayuda a los más chiquitos y nunca causa problemas. Pero tenga cuidado, señor, los niños de la calle desconfían de los señores bien vestidos. Roberto encontró a Diego exactamente donde la señora había dicho. El niño estaba compartiendo un pedazo de pan con sombra y con una niña aún más pequeña que parecía tener no más de 7 años. La escena le partió el corazón, su posible hijo, si sus sospechas eran correctas, cuidando a otros niños más vulnerables que él mismo. Diego, lo llamó suavemente. El niño levantó la vista sorprendido de ver al hombre del hospital. Señor Roberto, ¿cómo se siente? Ya está mejor. La preocupación genuina en la voz del niño conmovió profundamente al millonario. Estoy bien, gracias a ti. Quería venir a agradecerte personalmente, y bueno, también quería conocerte mejor. Diego se mostró cauteloso pero no hostil. Había algo en Roberto que no le inspiraba miedo como otros adultos adinerados que ocasionalmente aparecían en las calles con intenciones dudosas. Aceptó sentarse en un banco cercano para conversar, aunque mantuvo cierta distancia física, una precaución aprendida en años de supervivencia. Roberto comenzó con preguntas suaves sobre la vida de Diego, su pasado, sus recuerdos más antiguos. El niño hablaba con una madurez sorprendente para su edad, pero Roberto notó que ciertos temas lo ponían nervioso. Cuando le preguntó sobre su familia, Diego simplemente decía no me acuerdo de nada antes de los 8 años. Entonces llegó el momento decisivo.
Roberto necesitaba ver el brazo de Diego, pero no podía simplemente pedírselo sin parecer extraño o sospechoso. Decidió usar una estrategia indirecta. Hace mucho calor, ¿no crees? Yo tengo una cicatriz muy rara en el brazo de cuando era niño. Roberto se arremangó la camisa mostrando una pequeña marca. Diego, con la inocencia natural de un niño, respondió, yo también tengo una marca rara. Mire. Sin pensarlo dos veces, se subió la manga de su camiseta rasgada. Ahí estaba, la pequeña estrella perfecta en el brazo derecho, exactamente en el mismo lugar donde Roberto la había visto miles de veces en su hijo. El mundo de Roberto se detuvo. Sus piernas flaquearon y tuvo que aferrarse al respaldo del banco para no caer. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras observaba esa marca que había buscado desesperadamente durante 6 años interminables. Roberto tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para controlar sus emociones. Su instinto le gritaba que abrazara a Diego, que le dijera la verdad inmediatamente, que se lo llevara a casa en ese mismo momento. Pero su experiencia como empresario le había enseñado que las situaciones delicadas requerían estrategia y paciencia. Un movimiento en falso podría asustar al niño y perderlo para siempre. Es una marca muy interesante, logró decir con voz temblorosa. Diego sonrió inocentemente. Mi amigo Luis dice que parece una estrella de la suerte. Dice que por eso no me pasa nada malo en las calles. Las palabras del niño fueron como puñales para Roberto, quien pensó en todos los peligros que su hijo había enfrentado durante estos años mientras él lo buscaba desesperadamente. Roberto sabía que necesitaba una confirmación absoluta antes de actuar. Aunque la marca de nacimiento era prácticamente única, no podía basar una decisión tan importante solo en eso. Necesitaba pruebas científicas, necesitaba estar completamente seguro. Pero también necesitaba ganar la confianza de Diego gradualmente. Diego, me gustaría ayudarte. No como caridad, sino porque me salvaste la vida y eso crea un vínculo especial entre nosotros. El niño lo miró con curiosidad mezclada con sospecha. ¿Qué tipo de ayuda, señor? Roberto pensó cuidadosamente su respuesta. Me gustaría asegurarme de que tengas comida todos los días, un lugar seguro donde dormir, y quizás podríamos pasar tiempo juntos de vez en cuando. Diego consideró la propuesta. Su experiencia en las calles le había enseñado a desconfiar de los adultos que ofrecían ayuda sin razón aparente, pero había algo diferente en Roberto. ¿Y qué quiere a cambio, señor? La pregunta directa del niño sorprendió a Roberto por su madurez. Solo tu compañía, Diego. He estado muy solo últimamente, y creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Esa misma tarde, Roberto llevó a Diego a comer a un restaurante familiar, no demasiado elegante para no intimidar al niño, pero lo suficientemente bueno para asegurar una comida nutritiva. Durante la cena, Roberto observó cada gesto, cada expresión, cada manierismo de Diego, buscando rastros de Santiago en él. Había similitudes sorprendentes. La forma en que Diego inclinaba la cabeza cuando pensaba, su costumbre de morderse el labio inferior cuando estaba nervioso, incluso su preferencia por comer las verduras primero para quitárselas de encima. Pero también había diferencias obvias. Santiago había sido más extrovertido, más confiado, criado en un ambiente de amor y seguridad que contrastaba dramáticamente con la cautela aprendida de Diego. Roberto también notó que Diego tenía pesadillas. Durante la cena, el niño mencionó casualmente que a veces sueño con una casa grande y una señora que cantaba, pero que esos sueños lo ponían triste porque no sé si son reales o inventados. Para Roberto, estas palabras fueron otra confirmación de sus sospechas. María solía cantarle canciones de cuna a Santiago todas las noches. Al final de la cena, Roberto propuso algo que había estado planeando cuidadosamente. Diego, me gustaría que te hicieras unos exámenes médicos. Has vivido en las calles mucho tiempo y quiero asegurarme de que estés sano. ¿Te parece bien? El niño accedió, principalmente porque Roberto había sido amable y no había intentado separarlo de Sombra. Esa noche, Roberto no durmió. Llamó a su médico personal y le explicó la situación sin mencionar sus sospechas sobre la identidad de Diego. Necesitaba un examen médico completo y, más importante, necesitaba una muestra de ADN para hacer la prueba que confirmaría o destruiría sus esperanzas. Los días siguientes transcurrieron en una montaña rusa emocional para Roberto. Mientras esperaba los resultados del examen de ADN, se dedicó a conocer mejor a Diego y a ganar su confianza gradualmente. Le proporcionó ropa nueva,
comida regular y un pequeño apartamento temporal donde el niño pudiera quedarse junto con Sombra. Diego se mostraba agradecido pero cauteloso. Había aceptado la ayuda de Roberto, pero mantenía cierta distancia emocional. Los adultos siempre quieren algo, le confió una tarde. He aprendido que es mejor no confiar demasiado rápido. Sus palabras reflejaban una sabiduría triste adquirida a través del abandono y la supervivencia. Roberto aprovechó este tiempo para contarle historias sobre su propia infancia, esperando despertar algún recuerdo en Diego. Le habló sobre su pasión por los aviones de juguete, sobre cómo construía castillos de arena en la playa, sobre su miedo a la oscuridad. Observaba cuidadosamente las reacciones del niño, buscando cualquier signo de reconocimiento. Hubo momentos que le dieron esperanza. Cuando Roberto mencionó una canción específica que solía cantarle a Santiago, Diego canturreó inconscientemente la melodía. Cuando le mostró una foto de un avión similar al que Santiago tenía de juguete, Diego comentó que esos aviones me gustan mucho, no sé por qué. Pequeños detalles que podrían ser coincidencias, pero que para Roberto eran señales del destino. El llamado del laboratorio llegó un jueves por la mañana. Roberto temblaba mientras sostenía el teléfono. Señor Castellanos, los resultados de la prueba de paternidad están listos. ¿Prefiere que se los entregue en persona o puedo dárselos por teléfono? Roberto optó por escuchar inmediatamente. La probabilidad de paternidad es del 99,97%. El niño es definitivamente su hijo biológico. Roberto se desplomó en su silla. Después de 6 años de búsqueda infructuosa, de dolor indescriptible, de culpa y desesperanza, su hijo estaba vivo. No solo vivo, sino que había sido él quien le salvó la vida. Era demasiado extraordinario para ser real, pero ahí estaba la prueba científica irrefutable. Inmediatamente llamó a Diego y le pidió que fuera a su oficina. Tengo algo muy importante que decirte, le dijo. El niño llegó acompañado de Sombra, como siempre, con esa expresión mezcla de curiosidad y precaución que Roberto había aprendido a conocer tan bien. Diego, ¿te acuerdas de algo sobre tu vida antes de los 8 años? Preguntó Roberto con voz temblorosa. El niño negó con la cabeza, pero agregó, a veces tengo sueños raros. Hay un señor que me carga en sus hombros, y una casa con un jardín grande. Pero no sé si son recuerdos reales. Roberto sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Tomó aire profundamente y se preparó para cambiar la vida de ambos para siempre. Diego, esos no son sueños. Son recuerdos. Yo soy ese señor que te cargaba en los hombros. Tú eres Santiago, mi hijo que perdí hace 6 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego lo miró con los ojos muy abiertos, procesando información que su mente infantil luchaba por comprender. ¿Soy su hijo?, preguntó con voz apenas audible. Roberto asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, mi amor. Eres mi hijo y te he buscado cada día durante 6 años. La revelación sumió a Diego en un estado de shock emocional que Roberto no había anticipado completamente. El niño no corrió a sus brazos como en las películas. En cambio, se quedó inmóvil, con la mirada perdida, tratando de procesar una información que desafiaba todo lo que creía saber sobre sí mismo. No entiendo, murmuró Diego. Si usted es mi papá, ¿por qué estaba solo? ¿Por qué nadie me buscó? Sus preguntas eran puñales directos al corazón de Roberto, quien se dio cuenta de que su hijo había cargado durante años con la creencia de que había sido abandonado deliberadamente. Roberto se acercó lentamente, respetando el espacio personal de Diego, y con voz quebrada le explicó: te busqué todos los días, Santiago. Moví cielo y tierra para encontrarte. Contraté investigadores, ofrecí recompensas, aparecí en televisión rogando por información. Nunca, jamás dejé de buscarte. Entonces llegó la parte más dolorosa, averiguar qué había pasado realmente. A través de conversaciones cuidadosas y con la ayuda de un psicólogo infantil que Roberto contrató, comenzaron a reconstruir los eventos traumáticos que habían separado a padre e hijo. Diego comenzó a recordar fragmentos, un hombre extraño que lo había abordado en el parque, prometiéndole dulces si venía con él. Recordaba haber sido llevado a una casa donde había otros niños, todos asustados y llorando. Una mujer que les gritaba y los castigaba si se portaban mal. La sensación constante de hambre y miedo. Me dijeron que mis papás no me querían, recordó Diego con lágrimas en los ojos. Que por eso me habían regalado. Que nunca nadie iba a venir por mí.
Roberto tuvo que salir de la habitación para vomitar cuando escuchó esto. La crueldad de quienes habían secuestrado a su hijo iba más allá de lo imaginable. Poco a poco, las piezas del rompecabezas se fueron uniendo. Diego había sido víctima de una red de tráfico de menores que operaba sacando niños del país para venderlos en el extranjero. Sin embargo, algo había salido mal con su caso específico. Quizás porque la búsqueda de Santiago había sido tan mediática, quizás porque el comprador se había echado para atrás. El caso es que Diego había terminado en un orfanato clandestino en el estado de Guerrero. Los recuerdos de Diego del orfanato eran fragmentarios pero terribles. Niños hacinados en cuartos sucios, comida podrida, castigos físicos por cualquier infracción menor. A los 8 años, cuando ya no pudo soportar más, había escapado junto con otros 2 niños. Uno había sido recapturado, otro había muerto de hambre en las calles, y Diego había logrado llegar a la Ciudad de México donde había aprendido a sobrevivir. Traté de recordar mi nombre real, pero cada vez que lo intentaba, me dolía mucho la cabeza, explicó Diego. Al final decidí que era mejor ser Diego de la calle que recordar cosas que me hacían llorar. Roberto comprendió que su hijo había desarrollado amnesia psicológica como mecanismo de defensa contra el trauma. La psicóloga explicó que era común en casos de trauma infantil severo. La mente bloquea los recuerdos dolorosos, pero desafortunadamente también bloquea los recuerdos felices asociados. Santiago había olvidado conscientemente su vida anterior para poder sobrevivir emocionalmente. Durante estas sesiones, Roberto también tuvo que enfrentar su propia culpa y dolor. Fue mi culpa, repetía obsesivamente. Estaba distraído con el trabajo. Si hubiera estado prestando atención. La psicóloga trabajó con ambos para ayudarlos a procesar la culpa, el trauma y el dolor de la separación. La reunificación de Roberto y Diego no fue el cuento de hadas que Roberto había imaginado durante años. Ambos habían cambiado profundamente. Roberto se había vuelto obsesivo y sobreprotector, mientras que Diego había desarrollado mecanismos de supervivencia que incluían desconfianza hacia los adultos y una independencia extrema que chocaba con los intentos de cuidado paternal. Los primeros intentos de Roberto de tratar a Diego como al Santiago de 6 años que recordaba fueron desastrosos. Compró juguetes apropiados para un niño pequeño, preparó el mismo cuarto que Santiago había tenido, incluso intentó restablecer rutinas familiares que habían existido 6 años atrás. Diego se sintió abrumado y confundido, como si Roberto esperara que él fuera alguien que ya no era. No soy el mismo niño que perdió, le dijo Diego una noche cuando Roberto insistía en llamarlo Santiago. Ese niño desapareció. Yo soy Diego, y he vivido cosas que Santiago nunca vivió. Estas palabras fueron una revelación dolorosa para Roberto, quien tuvo que aceptar que no podía simplemente recuperar el tiempo perdido o borrar los años de trauma de su hijo. La psicóloga familiar les ayudó a establecer nuevas bases para su relación. Roberto tuvo que aprender a conocer a Diego como era ahora, un niño de 12 años maduro, independiente, con cicatrices emocionales profundas pero también con una fuerza interior extraordinaria. Diego, por su parte, tuvo que aprender a confiar gradualmente en Roberto y a permitir que alguien cuidara de él. Uno de los primeros logros fue que Diego aceptara mudarse a la casa de Roberto, pero solo bajo ciertas condiciones. Sombra vendría con él, mantendría su nombre Diego, aunque Roberto podía llamarlo Santiago en privado, y tendría la libertad de salir cuando quisiera. Roberto aceptó todas las condiciones, entendiendo que la confianza se tenía que ganar, no imponer. Lentamente, comenzaron a crear nuevos recuerdos juntos. Roberto le enseñó a Diego sobre el negocio hotelero, llevándolo a visitar sus propiedades. Diego se mostró naturalmente inteligente para los números y la logística, sorprendiendo a Roberto con observaciones perspicaces sobre el funcionamiento de los hoteles. Los empleados están más felices en este hotel que en el otro, comentó Diego después de una visita. Se nota en cómo tratan a los huéspedes. Los fines de semana se convirtieron en aventuras de reconexión. Roberto llevaba a Diego a lugares que habían visitado cuando era pequeño, esperando despertar recuerdos. El zoológico, la playa, el parque de diversiones. Algunos lugares no provocaban ninguna reacción, pero otros sí. Cuando llegaron al acuario, Diego inmediatamente se dirigió a la sección de tiburones, diciendo que siempre había querido ver tiburones de cerca, sin recordar conscientemente que había sido su sección favorita años atrás. Las noches eran especialmente importantes. Roberto había aprendido que Diego tenía pesadillas frecuentes, ecos del trauma que había vivido.
Establecieron una rutina donde Roberto se sentaba junto a la cama de Diego hasta que se durmiera, y si el niño despertaba asustado, Roberto estaba ahí para consolarlo. No estás solo, le repetía. Nunca más estarás solo. Diego también comenzó a hablar sobre los otros niños de la calle que había dejado atrás. Roberto se dio cuenta de que su hijo tenía un corazón enorme y se preocupaba genuinamente por aquellos que seguían viviendo en la misma situación que él había escapado. Juntos comenzaron a planear formas de ayudar a esos niños, lo que se convirtió en otro punto de conexión entre padre e hijo. 6 meses después del reencuentro, Roberto y Diego habían logrado construir algo hermoso. No era la relación padre-hijo que habían perdido, sino algo nuevo y especial que honraba tanto el pasado como el presente. Diego había comenzado a llamar a Roberto papá de forma natural, sin presión, cuando se sentía cómodo haciéndolo. La transformación de ambos era notable. Roberto había aprendido a valorar cada momento con su hijo, dejando de lado su obsesión con el trabajo para priorizar su familia reconstruida. Diego, por su parte, había comenzado a sanear emocionalmente, aunque mantenía su independencia y fortaleza características. Las pesadillas habían disminuido y había empezado a sonreír más a menudo. El día más significativo llegó cuando Diego pidió visitar el lugar donde había vivido en las calles. Quería mostrarle a Roberto su otra vida y ayudar a los niños que aún seguían allí. Juntos crearon un programa de asistencia que proporcionaba comida, atención médica y educación a los menores en situación de calle. Diego se convirtió en el embajador perfecto del programa, ya que los otros niños confiaban en él de manera inmediata. Mire, papá, le dijo Diego durante una de estas visitas, señalando a un grupo de niños que estaban comiendo los almuerzos que habían distribuido. Antes pensaba que nadie se preocupaba por nosotros. Pero usted me enseñó que siempre hay esperanza, aunque a veces tarde mucho en llegar. Roberto tuvo que contener las lágrimas al escuchar a su hijo usar la palabra papá con tanto cariño. La sorpresa más grande llegó cuando Roberto decidió contactar a María. Después de meses de conversaciones telefónicas preparatorias, ella viajó desde España para conocer al hijo que creía haber perdido para siempre. El encuentro fue intensamente emotivo. María lloró al ver a Diego, reconociendo inmediatamente los ojos de Santiago en el rostro maduro del niño que se había convertido. Diego se mostró cauteloso pero receptivo con María. «¿Usted era la señora que cantaba en mis sueños?», le preguntó. María, entre lágrimas, le cantó la misma canción de cuna que solía cantarle a Santiago. Diego cerró los ojos y por primera vez en años, permitió que un recuerdo completo y hermoso de su infancia regresara a su mente. La familia no se reunificó de la manera tradicional, demasiado tiempo y dolor habían pasado para eso, pero crearon algo nuevo y hermoso. María decidió mudarse de regreso a México, no para recuperar su matrimonio con Roberto, sino para ser parte de la vida de Diego. Establecieron una dinámica familiar no convencional pero llena de amor, donde lo importante era el bienestar de Diego. En el primer aniversario de su reencuentro, Roberto organizó una pequeña celebración. Durante la cena, Diego se levantó y dijo algo que nadie esperaba: «Quiero agradecerles. Sé que perdimos muchos años y que las cosas fueron muy difíciles. Pero creo que todo pasó por alguna razón. Si no hubiera vivido en las calles, nunca habría aprendido a valorar lo que tengo ahora. Y si no hubiera estado ahí ese día, nunca habría podido salvar a mi papá». Roberto se dio cuenta de que su hijo tenía razón. El niño que había perdido jamás habría tenido el valor, la fuerza y la compasión necesarias para salvar a un extraño en un accidente de auto. Diego había desarrollado esas cualidades a través del sufrimiento, y esas mismas cualidades eran las que los habían reunido. Esa noche, mientras Diego dormía pacíficamente en su cuarto con sombra a sus pies, Roberto reflexionó sobre el milagro extraordinario que habían vivido. Había perdido a un hijo pequeño e inocente, pero había recuperado a un joven valiente y compasivo que había salvado su vida de todas las maneras posibles. Porque a veces, cuando todo parece perdido para siempre, el universo conspira para escribir la historia más hermosa, la de un niño que salvó a su padre 2 veces, primero de un accidente, y después de una vida vacía sin amor, demostrando que el vínculo entre un padre y un hijo es más fuerte que el tiempo, la distancia y hasta el olvido. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!